día de hoy estaremos revisando la investigación-acción en la educación, desde un análisis del trabajo de John Elliott. Comenzamos. ¿En qué consiste la investigación-acción en la escuela? Muy bien. Comenzamos por decir que la formación permanente del profesorado se centra cada vez más en los problemas prácticos y se complementa con la preocupación de auxiliar a los profesores para que puedan reflexionar más profundamente sobre la práctica de la educación dentro de sus mismas escuelas. Compararemos dentro de toda esta revisión del trabajo de Elliott la investigación-acción en contraste con la que denominamos deliberadora y evaluadora. Este breve trabajo trata de aclarar en qué consiste la investigación-acción en cuanto formula diferentes las concepciones tradicionales de la investigación educativa y sus relaciones con otras formas de reflexión sobre su misma práctica. Compararemos, como ya lo hemos mencionado, la investigación-acción, la deliberadora y la investigación evaluadora. Estas constituyen tres diferentes modos de reflexión para la práctica. La investigación-acción se describiría como una reflexión relacionada con el diagnóstico, es decir, antes de la misma práctica, haciendo una pequeña referencia a veces anteriores que se ha dado clases. La investigación-acción se encuentra dentro del terreno de la reflexión. Ambas pueden distinguirse de la investigación de evaluación, que suele describir como relación con la respuesta, porque se centra en la implementación de la respuesta escogida y las consecuencias esperadas que van haciéndose dignas de consideración. La investigación-acción es diagnóstico en vez de prescriptivo para la acción, dado que los juicios prescriptivos, cuando se construyen reflexivamente, surgen de la deliberación práctica. El esquema que presentamos a continuación es la manera más clara de notar las características y diferencias entre estos tres tipos de investigación. Dentro del terreno de la práctica necesitamos un diagnóstico, una decisión y una respuesta. Dentro del terreno de la reflexión se encuentra la investigación-acción, deliberación y evaluación. El diagnóstico es totalmente relacionado con la investigación-acción, la decisión es totalmente relacionada con la deliberación y la respuesta es totalmente proporcional a la evaluación. Características de la investigación-acción en la escuela. Se consideran alrededor de 8 características, en general dirigidas a definir la investigación-acción dentro del aula. La primera nos dice que la investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores como inaceptables en algunos aspectos, que también se les podría llamar problemáticas. Las segundas son susceptibles al cambio, que también se les denomina contingentes. Y por último, las que requieren una respuesta práctica, que se llaman prescriptivas. De manera general, se podría decir que en este apartado se tratan de aquellas situaciones que se relacionan con los problemas prácticos o cotidianos experimentados por los profesores, en vez de los problemas teóricos definidos por los investigadores puros. Se puede desarrollar por los mismos profesores o por alguien a quien ellos le encarguen este tipo de práctica. Dentro de la segunda característica
El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor dentro del diagnóstico de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor puede mantener. Esta comprensión no impone ninguna respuesta específica, sino que indica de manera más general el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, aunque la acción adecuada deba fundarse en la comprensión. Aquí va más encaminado a destinar el propósito verdadero de la investigación-acción. Dentro de la característica 3, la investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. Es decir, la postura teórica se hará desde una investigación a fondo desde la primera característica, que es donde identificábamos el tipo de situación a estudiar. La cuarta característica es, al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un guión sobre el hecho de cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. Este guión se denomina a veces estudio de caso. Las relaciones se iluminan mediante la descripción concreta, en vez de a través de enunciados de leyes casuales o de correlacionales estadísticas. Los estudios de casos proporcionan una teoría de la situación, pero trata de una forma teórica naturalista presentada de forma narrativa, o sea, en forma de enunciados relacionados con coherencia entre sí. La quinta característica es la investigación-acción interpreta lo que ocurre desde un punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores con alumnos y profesores con director. Aquí se caracterizan las expresiones como la comprensión que el sujeto tiene de la situación y las creencias que alberga sobre la misma, las intenciones y los objetivos del sujeto, sus elecciones y decisiones y el reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la selección de los cursos de acción, definiendo al sujeto como el profesor o la persona que dirige dentro del aula y que está percibiendo dicha problemática. Dentro de la característica número 6 es como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de los participantes, describirá y explicará lo que sucede en el mismo lenguaje utilizado por ellos, o sea, con un lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria. Como penúltima característica tenemos cómo la investigación-acción contempla los problemas desde un punto de vista de quienes están implicados en ellos. Solo puede ser válida a través del diálogo libre de trabas con ellos. Es decir, no se les puede cuestionar a base de engaños o de mentiras. El libre diálogo tiene que llevarse de una manera pasiva y armónica para llegar a la conclusión y a buenos resultados entre dichos sujetos intervenientes en la investigación-acción. Y por último tenemos como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el investigador, se trate de un extraño o de un profesor o investigador, los participantes deben haber un flujo de información entre ellos. Investigación-acción educativa. Para conocer acerca de la investigación-acción dentro del ámbito educativo, tendríamos que recurrir a algunos antecedentes. La investigación-acción se ha desarrollado en el seno de un movimiento internacional
redes cooperativas de profesores, formadores de profesores e investigadores educativos se han establecido en Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, Austria e Islandia. Y hay indicios de una extensión del movimiento en los Estados Unidos y en España. La Classroom Action Research Network, por sus siglas en inglés CARN, que significa Red de Investigación y Acción en Clase, basada en Cambridge Institute of Education, en Reino Unido, se estableció en 1976 para difundir las ideas relativas a la teoría y a la práctica de la investigación-acción educativa y mantener en contacto a sujetos y grupos de forma regular. Como vemos, llevamos varias décadas con este trabajo. Se hace mención de aquellos países que fueron iniciadores, pero no quiere decir que a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se unieran demás países para seguir investigando acerca del ámbito educativo. Una de las principales influencias que favorecieron el desarrollo del movimiento fue la noción de un profesor como investigador, propugnado por Lawrence Stenhouse. A medida de que el movimiento ha sido extendido y desarrollado, se ha acumulado poco a poco gran cantidad de reflexiones y discusiones teóricas de segundo orden sobre los siguientes temas. El primero es la naturaleza de la acción educativa y su relación con el saber educativo. Se recomienda visitar el documento de Stenhouse de 1983 o de Elliott en 1980. La segunda temática es la investigación educativa en el desarrollo del conocimiento profesional y se sugiere visitar Carr y Kemis de 1983 y Elliott de 1983. La tercera temática son problemas de promoción e institucionalización de la investigación-acción educativa. Puede verse en Nixon 1983, Elliott y Ebut en 1984 y Brown-Coles en 1982. Por última temática tenemos métodos de recogida y análisis de datos, donde también nos proponen documentos sobre los autores Elliott, Winter, Burgess y Adelman. Desarrollo del conocimiento profesional a través de la investigación-acción. El objetivo La naturaleza de la acción educativa y su relación con el conocimiento educativo. Comenzaremos con el estudio de varios procesos o modelos para definir el conocimiento y las prácticas dentro del aula. El primer autor que nos aporta es Lawrence Stenhouse en 1975. Él diseñó el Humans Project sobre la base que denominaba modelo de procesos, en contraste y crítica con el modelo de objetivos. Consideraba que el modelo de objetivos era inadecuado para resolver el problema principal del currículum con el que se enfrentaba. Consistía en ayudar a los profesores a manejar los problemas humanos controvertientes de una forma educativa con los estudiantes adolescentes dentro de las mismas escuelas, dado que gran parte del contenido de un currículo contemporáneo de humanidades versa sobre actos y situaciones humanas, es decir, se centra mucho en el estudio del conocimiento en distintas áreas y no en el estudio de la psicología o el comportamiento humano de acuerdo a los alumnos que va a atender. La idea de diseñar un currículum a la luz de las especificaciones precisas de los resultados de aprendizaje no parece factible. Stenhouse definió el objetivo general de comprender que los actos humanos y las situaciones sociales y las cuestiones controvertibles que hacen surgir. Derivando del mismo, creó un conjunto de principios
de procedimientos que pensaba que eran éticamente coherentes con el objetivo. Él pensaba que el modelo de objetivos deformaba la misma naturaleza del conocimiento. Afirmaba que las principales ideas y conceptos de una disciplina del conocimiento son problemáticos entre sí y están abiertos a interpretaciones originales y divergentes. Constituyen dimensiones del significado que los estudiantes deben explorar de manera creativa, en medio cultural dinámico, para crear el pensamiento imaginativo más que los objetos inertes que deben ser dominados. Desde esta perspectiva, la comprensión humana es la cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en un proceso de aprendizaje. Es posible describir los resultados del aprendizaje en cuanto tales con independencia de los procesos. Los resultados no son más que cualidades de la mente desarrolladas de un modo progresivo en el proceso. No son especificables de antemano, normalizables, ni estados finales prefijados del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no puede ser absoluto. Es necesario que evolucione y al mismo tiempo evolucionarán las estructuras cognitivas del alumno. El centro de la investigación se basa en la calidad del pensamiento desarrollado en el proceso. Sus criterios para evaluar el trabajo de los estudiantes evolucionan, pero nunca son definitivos. Proporcionan la base para el diálogo crítico con los estudiantes. El objetivo educativo de la comprensión apoya un modelo de evaluación crítico en oposición al de puntuaciones. Steinhaus decía que se puede derivar lógicamente principios docentes del objetivo educativo, que es la comprensión. La comprensión como objetivo educativo respecto al Humanities Project de Steinhaus sostenía que los siguientes principios de procedimiento son lógicamente coherentes con el objetivo del proyecto. La actualidad central del aula debe de ser el diálogo en vez de la instrucción, es decir, se debe de platicar con el alumno acerca de las actividades para el desarrollo de un conocimiento. 2. Debe protegerse la divergencia de puntos de vista. Nadie tiene la razón, todos tienen un grado de raciocinio propio de acuerdo a su contexto. 3. El criterio que rija la actuación del profesor debe de ser la neutralidad del procedimiento. 4. Los profesores tienen la responsabilidad de mantener la calidad y los niveles medios del aprendizaje, o sea, de plantear los criterios para criticar los diversos puntos de vista. Hans-Georg Gadamer en 1975 hace otra gran aportación, que es la interpretación hermenéutica en relación con los textos históricos. Es muy parecida a la teoría de procesos de Steinhaus. Gadamer dice que no hay posibilidad de captar el significado objetivo de un texto histórico. El intérprete aporta al texto un marco particular de referencia, que es el desarrollados a través de una experiencia en un tiempo determinado y en un contexto social. Es imposible para el intérprete evitar estos sesgos o prejuicios subjetivos para captar lo que significa el texto en un sentido objetivo. Según Gadamer, las instituciones se desarrollan en el espacio que media entre el texto o el artefacto objetivo y el marco subjetivo de referencia que el intérprete aporta. Es decir, aquí se juega entre los conocimientos y entre los prejuicios que ya trae el propio individuo y el texto, que su objetivo no puede ser tan simple para que no pueda percibirse otro tipo de raciocinio dentro del alumno. La comprensión es el resultado de la interacción entre el texto objetivamente existente y la subjetividad del intérprete. El intérprete se abre al texto y la emergencia de nuevas intuiciones.
El intérprete también se ve obligado a poner en tela de juicio su interpretación inicial al tomar conciencia de las interpretaciones alternativas. La segunda aportación importante dentro de este tema es la del mismo autor de este documento, que es David Elliott. Él nos hace su aportación a partir del año de 1976 y propone otro modelo de procesos llamado For Teaching Project. El proyecto contó con 40 profesores de diferentes áreas y de diversos niveles educativos en East Anglia, empleando la investigación-acción para tratar problemas de la enseñanza de la investigación y descubrimiento. Ayudaron a aclarar el objetivo de la enseñanza de investigación y descubrimiento aceptado de antemano para capacitar a los alumnos para que razonen con independencia dentro de la clase, que es el principal objetivo de la educación. Se analizó desde un punto de vista lógico este objetivo, diseccionando en sus valores constitutivos y derivando de ellos un conjunto de principios docentes. He aquí el análisis. El objetivo era facilitar el razonamiento independiente. Los valores implícitos en el objetivo eran que el alumno pudiera plantear problemas al investigar, que pudiera expresar y desarrollar sus ideas, comprobar sus ideas frente a pruebas pertinentes y suficientes y discutir con los demás sus ideas. Los principios docentes que fueron involucrados han de cuidar que no se obstruya la acción de los alumnos en relación con los puntos anteriores. Los profesores deben intervenir para ayudar a los alumnos a actuar en relación con los puntos anteriores. Ya se han analizado hasta este punto 3 modelos, que es el de objetivos, el de procesos y el de la aportación de Elliott. Una nota importante es que tanto el Humanities Project como el For Teaching Project es un análisis de valores y de principios del proceso. Fue llevado a cabo por extraños, es decir, por investigadores que no dan materias o clases dentro de un aula, aunque estuvieron abiertos posteriormente a la modificación de los mismos a la luz de la reflexión por profesores participantes de estos sendos los proyectos.